más información, el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, rechazó las declaraciones de una diputada del FMLN que afirmó que la fiscalía ya tenía lista una orden de captura contra el expresidente Mauricio Funes. Además, reaccionó sobre las críticas que asociaciones de abogados y jueces le han hecho por comparar a los aplicadores de justicia, a los abogados litigantes, con las estructuras criminales de pandillas. De manera contundente, el fiscal general de la República rechazó las declaraciones de la diputada Nidia Díaz del FMLN sobre que la fiscalía tenía lista una orden para capturar al expresidente Mauricio Funes durante los allanamientos en la residencia del exmandatario. Pero no solo eso, Meléndez fustigó a la parlamentaria cuestionándola en el sentido de cómo es que ella obtuvo esa información. Lo que sí veo delicado es que personas, independientemente de quien sea, funcionarios o políticos, estén manifestando que la fiscalía tenía una orden de captura. ¿Cómo es que una persona particular puede saber que la fiscalía tiene una orden de captura? ¿Verdad? A menos que estemos infiltrados, ¿verdad? Como ya lo he dicho yo. Es la única manera, porque las órdenes de captura solo las maneja la fiscalía y la policía. Además, Meléndez reveló nuevos hallazgos en la investigación del caso penal en contra del expresidente Funes, advirtiendo que valoran abrir otra investigación porque en la Corte Suprema de Justicia se alteró el documento original relacionado a un préstamo de $700,000 que presuntamente el exmandatario hizo al empresario Miguel Menéndez Mecafé. De que hemos recogido, y lo mencionamos, un documento en donde el expresidente Funes le prestó $700,000 al señor Mecafé, ¿verdad? Él se los dio al señor Mecafé. Eso dice ese documento emitido por un notario. Pero ¿qué ocurre? Nosotros nos hicimos presentes a la sección de notariado de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Y extrañamente a incautar el original del protocolo, y extrañamente ese documento ha sido manipulado. ¿Por qué digo esto? Porque se le ha sobreborrado y a ese documento se le ha puesto otro nombre y una escritura suspendida. No coincide con lo que encontramos entonces en el allanamiento en la Caja Fuerte. Sobre las críticas hechas en contra de su persona por los señalamientos que hizo contra jueces, comparándolos con estructuras criminales de pandillas, el fiscal general reafirmó sus declaraciones asegurando que ha presentado pruebas sobre sus afirmaciones. Yo me he reunido con la mesa judicial, yo me he reunido con muchos jueces, conozco a muchos jueces correctos y hay que decirlo. Si es que, señores, el tema no es del órgano judicial, el tema es de las instituciones, que tenemos algunos malos elementos. En el órgano judicial existen su mayoría y quizás el 90 y tanto % son jueces correctos, jueces probos y trabajadores, pero también existen malos elementos y los hemos probado con estos procesos de grupos e individuales y posiblemente lo vamos a seguir probando. Pero ¿qué ocurre? Sale una asociación de abogados, unos muchachos este fin de semana diciendo que había falta de respeto, no sé qué, de parte del fiscal. ¿Por qué mejor no revisan el tema de probidad y trabajan en la ética? Que trabajen en la ética profesional, la ética pública, la ética del funcionario, que trabajen desde las universidades enseñándoles a los estudiantes de derecho de que cuando vayan a ejercer su profesión lo hagan con ética y probidad. Entre tanto, Meléndez también aseguró que han abierto una investigación contra el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Belarmino Jaime, por evasión de impuestos. En dichas averiguaciones están inmersas varias personas, señaló Meléndez, incluido un hermano del actual ministro de Hacienda, Carlos Cáceres. Nosotros recibimos hace un par de semanas 2 informes del Ministerio de Hacienda. Uno relacionado con el grupo Centroamericano de Telecomunicaciones SASB, ¿verdad? Y el otro con la sociedad IP Holdings, Sociedad Anónima de Capital Variable. Los dos por supuesta evasión de impuestos. Es en el primer caso que recibimos hace un par de semanas, en donde aparece relacionado el magistrado Belarmino Jaime y algunos de su grupo familiar. En este momento, en la primera empresa, donde aparece relacionado él con el grupo centroamericano, hace 2 semanas recibimos esta información, se han nombrado fiscales, se ha abierto la investigación y ya están haciendo los análisis correspondientes los fiscales y determinando cuál es la estrategia y la información que vamos a requerir
adicional del Ministerio de Hacienda. Vamos a hacer la investigación y cualquier acto de investigación que sea necesario hacerlo, lo vamos a relacionar. Aquí aparece relacionado varias personas, creo que un hijo también del magistrado y otras personas. Aparece también relacionado un hermano del ministro de Hacienda. El fiscal general de la República finalizó su intervención pública en una improvisada conferencia de prensa en la unidad ejecutora del sector justicia, denunciando además que una patrulla policial se hizo presente días atrás a su casa de residencia con el motivo de allanarla, algo que según dijo le llama mucho la atención. Yo tengo la obligación de decir las cosas como son, aun y cuando me meten problemas. Hay que decirlas. La semana pasada se presentó una patrulla policial a mi residencia, extrañamente. Imagínense, el fiscal general de la República, que llega una patrulla a querer hacerme un registro ahí. Imagínense, ¿cómo puede darle la lectura a usted? Pero ese no es un tema, digamos, de polemizar, pero hay que decir las cosas como son, hay que ser transparentes. Meléndez aseguró que está a la espera de que el director de la PNC le remita de manera oficial un informe sobre el incidente. En San Salvador, para TVO Noticias, Josué Natambaquis. Y en otro orden de noticias, la subcomisión legislativa para elegir a los candidatos a presidente y 2 magistrados de la Corte de Cuentas comenzaron con las entrevistas de profesionales que aspiran a ocupar estos puestos. Entre los entrevistados está el expresidente de la institución, Rosalío Toches, quien participa nuevamente para ocupar el mismo cargo. Rosalío Toches fue el 7º en la lista para ser entrevistado por los diputados de la subcomisión legislativa que busca a los candidatos idóneos para ocupar el cargo de presidente y 2 magistrados de la Corte de Cuentas de la República. He venido a exponerles a ellos qué es lo que puedo hacer por el país. Ya está bien claro. Usted decía que la experiencia es su mayor fuerte. Es de mi capital y la honradez. ¿Se combatió la corrupción en la administración anterior que usted presidió? 4.250 expedientes que estaban escondidos, estaban extraviados, y eso significó dejar al descubierto que la Corte de Cuentas fue responsable de no comunicarle a los funcionarios, y fue así que se perdieron 120 millones de dólares. La candidatura de Toches es rechazada por la Asociación de Empleados de la Corte de Cuentas de la República, que protestaron a las afueras del órgano legislativo. Uno de los cuestionamientos es haber firmado el finiquito al expresidente Funes sin que se tenga registros en la institución. Queremos decirle que este señor le ha extendido, según Mauricio Funes, un finiquito sin que en la Corte de Cuentas se tengan registros de la solicitud o del procedimiento para dicho finiquito. Nosotros desconocemos por qué la Fiscalía General de la República no abre una investigación sobre este hecho, ya que esta acción es una función de Estado y no una situación personal. Imagine que yo tengo 2 años de no estar en la Corte de Cuentas y el encargado de custodiar los documentos era él. ¿Qué tal si soy mal pensado, digo yo, que los ha roto para hacerme daño? ¿Cómo va a creer usted que yo? Porque un alto funcionario llega y, cuando yo era presidente, mire, me pongo un finiquito, si no es tienda. Hay un procedimiento y los procedimientos respetan. Sí, yo confío en el coordinador general de auditores a quien le di instrucciones cuando yo era presidente, igual sucedió con el coordinador jurisdiccional, el que se encarga de las cámaras. Cuando ellos me contestan que el señor expresidente Mauricio Funes estaba solvente, procede a otorgarle el finiquito. Otro de los entrevistados fue Marco Antonio Grande, de quien fuera declarada inconstitucional su elección como 2º magistrado de la Corte de Cuentas. Hoy busca el cargo a la presidencia de la institución. En ningún motivo, pues, he sido inhabilitado, ¿verdad?, para optar a cargos públicos, eso yo lo tengo incólume, ¿verdad? No he sido cuestionado profesionalmente por la sala ni por ningún otro organismo, ¿verdad? Y en ese sentido, pues, al no estar inhabilitado y al tener
vivo mi derecho a optar a cargos públicos, es pues que yo he solicitado a la Honorable Asamblea que me tome en cuenta pues para poder participar en este proceso. Los diputados de la subcomisión esperan elegir al presidente y 2 magistrados de la Corte de Cuentas de la República en este mes de septiembre. Para la elección solo se necesita 43 votos. Son 25 el total de entrevistados. Esperaríamos salir esta semana con la fase de las entrevistas y iniciar la próxima semana con la fase deliberativa y ojalá poder en el cortísimo plazo elegir Corte de Cuentas de la República. Otras elecciones pendientes en el Parlamento Legislativo son la del Procurador de Derechos Humanos y concejales del CNJ. En la Asamblea Legislativa, Francisco Godoy, TVO Noticias. Cambiamos totalmente de tema. La tarde del sábado fue localizado el cadáver de un joven que tenía 4 días de desaparecido. El cuerpo se encontró en lo alto del cerro del Cantón El Norte de San Francisco Gotera. En un cerro de mediana altura, al sector norte de San Francisco Gotera, fue hallado en estado de descomposición el cuerpo de un menor de edad, quien fue sujeto de muerte violenta. Estamos en el caserío Las Brisas del Cantón El Norte, del municipio de San Francisco Gotera, del departamento de Morazán. Aquí tenemos una escena de una persona fallecida. El joven correspondía al nombre de Noé Villatoro Arriaza, de 17 años de edad, residente en caserío aquí inmediato aquí al lugar del Cantón El Norte. La policía indicó que sobre el occiso ya se tenía un reporte de que había desaparecido, el cual era sujeto de búsqueda. Sobre el hecho tenemos de que hace 3 o 4 días se nos reporta de que él había presentado las familiares de esta persona ahora fallecida, habían presentado un aviso o denuncia por persona desaparecida y hasta este día, como a eso de las 3 de la tarde, se encontró el cadáver y preliminarmente se puede observar algunos signos de violencia. Además, indicó el oficial a cargo de la escena que el joven ya tenía perfil en el banco de datos de la policía por su pertenencia a grupos que operan al margen de la ley. Efectivamente, tiene algunos registros de detenciones por pertenecer a maras o pandillas que son los que delinquen aquí en el lugar. Estuvo detenido hace poco por agrupaciones ilícitas, otras veces también aparecen registros por droga. Así es de que tenemos esos antecedentes de esta persona, de este joven, que sí, efectivamente ha pertenecido a maras o pandillas. En tanto, el forense indicó que el cadáver presentaba amputación de la mano derecha y tenía herida de arma corto contundente que bien podría ser machete, así como sujeto a verificar si lesiones observadas en el cuerpo corresponden a golpes por lapidación. Alfredo Medina, TVO Noticias. Quédese con nosotros cuando regresemos, más información para usted.